Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy les traemos una historia que nos llegó directo al corazón y que sigue generando conversación en todas partes. Antes de entrar de lleno en lo que ocurrió, recuerden que su apoyo es vital para que sigamos contando estas historias que nadie quiere perderse. Al final les diremos cómo pueden acompañarnos en este viaje. Las redes sociales volvieron a ser escenario de un momento íntimo y conmovedor en la vida de las estrellas. Anoche, Afra Saraoglu compartió un video en su cuenta de Instagram que dejó a sus seguidores sin palabras. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, Afra pidió ayuda para la salud de una niña muy querida en su familia. No fue una publicación más, fue una súplica desde el fondo del alma. Necesitamos que estén con nosotras en este proceso, cualquier apoyo suma, dijo, conteniendo el llanto. Apenas el video comenzó a circular, los comentarios se multiplicaron por miles. Mensajes de cariño, de aliento, de consejos. Y, como no podía ser de otra manera, Mert Ramazan Demir apareció a su lado de forma inmediata, primero con una historia apoyando la petición de Afra y, luego, con palabras que dejaron claro que están enfrentando esto unidos. Estamos haciendo todo lo posible, gracias por cada mensaje. No están solos quienes nos escriben, nosotros tampoco. Lo que siguió fue un verdadero oleaje de solidaridad. Celebridades, colegas del medio, periodistas de entretenimiento y fanáticos de todas partes se sumaron al clamor. Algunos compartieron experiencias cercanas y recomendaciones sobre tratamientos, especialistas y hospitales. Otros prefirieron abrazar a Afra con palabras sencillas, sinceras, para sostenerla en esa madrugada difícil. Se notaba, en cada respuesta, que el video había traspasado la pantalla. Especialistas en comunicación y profesionales de la salud recordaron la importancia de seguir estas peticiones con cuidado, de verificar fuentes, de guiar la ayuda hacia canales responsables. No como un freno, sino como una forma de asegurar que el apoyo llegue a donde debe y de la manera correcta. Ese matiz, útil y prudente, no empañó el impacto emocional del mensaje. Al contrario, pareció ordenar la ola para que golpeara donde más hacía falta. El fragmento en el que Afra rompe y no puede continuar hablando, ese pequeño silencio cargado, alcanzó a millones en cuestión de horas. Quienes la siguen desde hace años dijeron reconocerla en su vulnerabilidad, una mujer que, detrás del brillo, no teme mostrar su humanidad cuando la vida lo exige. Y junto a ella, Mert Ramazan Demir mantuvo un perfil firme, sosteniendo la conversación, replicando información verificada, agradeciendo sin cansarse. La industria del entretenimiento también se estremeció. El tema escaló a tendencia, y los portales más leídos abrieron sus páginas con la súplica de Afra. No se trataba de promoción ni de titulares huecos, había una urgencia real. En redes comenzaron a nacer campañas espontáneas para acompañar a la familia. Las etiquetas con sus nombres se llenaron de promesas, oraciones, aportes, propuestas de contacto y una cadena de buena voluntad que creció minuto a minuto. El eco de la publicación encendió, una vez más, un debate necesario: la empatía en tiempos de exposición constante. No fue un gesto calculado, fue el impulso instintivo de una mujer joven que, ante el miedo, recurre a su comunidad digital. Y esa comunidad respondió. Desde entonces, todo el mundo se organizó para que la ayuda llegara con rapidez a esa niña que tanto aman. A las pocas horas, la publicación ya había generado titulares en varios idiomas. Colegas de Afra y Mert enviaron mensajes públicos y privados, ofreciendo apoyo logístico, contactos médicos y, sobre todo, tiempo. Porque el tiempo también es un recurso cuando hay que acompañar, escuchar, estar. Y la pareja lo recibió con gratitud. Cada gesto, cada mensaje, parecía disminuir un poco el peso de la noche. En ese escenario, hubo quienes contaron que algo similar les había tocado vivir, y que aquella avalancha de solidaridad marca una diferencia real. Otros, con un conocimiento más técnico, insistieron en la relevancia de canalizar las donaciones y evitar la desinformación. Lo cierto es que la publicación de Afra se convirtió en un punto de encuentro entre emoción y responsabilidad, y tal equilibrio no es fácil de conseguir. La mañana siguiente trajo nuevas señales de apoyo. Mert compartió una actualización breve, sin detalles innecesarios, enfocada en agradecer. Nos sentimos acompañados. Seguiremos informando lo que sea útil y cierto. Gracias por cuidar como cuidan. Ese cuidado de las palabras, esa delicadeza, encajó con la imagen que el público tiene de él: discreto, presente, sólido. Mientras tanto, Afra eligió el silencio por un rato, tal vez para respirar, tal vez para reunir fuerzas. Pero el silencio no apagó la conversación. Al contrario, en foros,
grupos de fans y perfiles dedicados al mundo de las series, surgieron iniciativas para sostener la causa con continuidad, no como un impulso de un día. Las campañas espontáneas se organizaron, se centralizó la información útil, y se abrió un espacio para que expertos orientaran a quienes deseaban colaborar. Conforme avanzaban las horas, medios y analistas destacaban un rasgo que atraviesa esta historia. Más allá de la fama, la vulnerabilidad de Afra resonó como la vulnerabilidad de todos. La vimos en su gesto, en esa pausa donde la voz ya no alcanza, en la mirada hacia abajo, en la mano con la que intentó secarse una lágrima que no dejó de caer. La vimos también en Mert, que no intentó adueñarse de la escena, sino acompañarla desde un segundo plano, sin eclipsarla. El efecto en la comunidad fue inmediato. Hubo quienes ofrecieron traslados, turnos con especialistas, teléfonos de fundaciones, espacios de contención. Otros prometieron difundir la información verificada cada día, para mantener viva la llama del apoyo sin desbordes. Y, por supuesto, abundaron los mensajes de fe, buenos deseos y energía. A medida que el tema crecía, también crecía la prudencia. Periodistas serios evitaron especular, y los portales responsables priorizaron el pedido de ayuda por encima de cualquier rumor. Esa moderación aportó calma, un bien escaso en la urgencia. Afra y Mert lo notaron y lo agradecieron públicamente, subrayando que lo primordial es que la nena reciba todo lo necesario. La historia siguió recorriendo pantallas con un pulso que no decayó. En más de una entrevista, figuras del espectáculo recordaron que las redes, bien utilizadas, pueden ser puentes reales. Ese fue el espíritu que predominó. La publicación de Afra no fue un grito vacío, fue la apertura de un camino por donde la ayuda comenzó a circular con dirección clara. En paralelo, la pareja intentó sostener cierta normalidad. Se supo que reorganizaron compromisos, que ajustaron agendas, que reservaron horas para estar con la familia. No hacía falta que lo dijeran con palabras, la manera en que ambos se mostraron en las horas posteriores lo decía todo. El foco estaba puesto donde debía estar. Los fans, por su parte, redoblaron la presencia. Diseñaron maratones de difusión, abrieron hilos informativos, se coordinaron para traducir comunicados y explicar, con paciencia, cómo ayudar sin caer en trampas. Nada de eso fue improvisado. La comunidad de quienes siguen la carrera de Afra y Mert ya había demostrado antes que sabe organizarse. Esta vez, esa experiencia se convirtió en un sostén invaluable. Y, sin embargo, el núcleo de la historia siguió siendo el mismo. Una mujer joven que pide apoyo por la salud de una niña que ama, y un compañero que la acompaña, atendiendo cada detalle, respondiendo con respeto, sosteniendo la calma. Por eso el video caló tan hondo, porque nos recordó que detrás de las luces hay personas reales, con miedos reales, que cuando sienten que algo se les escapa buscan la mano de quienes están del otro lado de la pantalla. Con el paso del día, se habilitaron cuentas verificadas para canalizar la ayuda, se compartió un listado de instituciones confiables y se estableció un esquema de actualizaciones breves para evitar el caos informativo. La comunidad lo recibió con alivio. Había un mapa, una guía, un camino claro. Y en ese camino, la presencia de Mert y de Afra fue constante, agradecida, sensible. Los medios siguieron el tema con atención. Algunos recordaron momentos en los que Afra habló en entrevistas sobre la importancia de la familia, otros subrayaron la trayectoria de Mert y su discreción para manejar lo privado. Todo eso volvió a escena como piezas de un rompecabezas que, de pronto, adquiere un significado mayor. Lo que dices en tiempos de calma define la confianza que recibes cuando llega la tormenta. Hubo un segundo video, más corto, en el que Afra, con voz suave, agradeció el apoyo sin entrar en detalles. Su energía nos está ayudando a sostenernos, dijo. El clip no buscó dramatizar nada, pero igual fue trending. Se replicó en todas las plataformas. Ese agradecimiento, tan sencillo, fue una segunda oleada de cercanía. Expertos en redes sociales destacaron el tono. Cero espectáculo, cero exposición innecesaria, cero golpes bajos. Solo un pedido directo y humano. Y, en torno a ese pedido, una respuesta abrumadora y organizada. Lo que solía transformarse en ruido, se transformó aquí en puente. A nadie sorprendió que colegas de distintas producciones se sumaran, ni que el tema cruzara fronteras. El nombre de Afra estuvo en titulares internacionales, siempre acompañado del de Mert, como sinónimo de apoyo. Y eso, lejos de alimentar la maquinaria del rumor, hizo que muchos medios hablaran de solidaridad antes que de escándalo. Algunas voces recordaron que estas situaciones exigen paciencia y cuidado, y que ningún proceso serio avanza a fuerza de prisas.
Ese recordatorio calmó expectativas y ayudó a la audiencia a orientarse. Hay que sostener, no presionar. Afra y Mert, a su vez, pidieron respeto por los tiempos de la familia, y la mayoría respondió con comprensión. Cada hora trajo nuevos mensajes de aliento, nuevas ofertas concretas de ayuda. Se abrió incluso un espacio para profesionales dispuestos a orientar de manera gratuita. Nada de eso hubiera sido posible sin la fuerza colectiva de millones de usuarios que decidieron transformar la emoción en acción. Quienes aman a Afra y a Mert lo dijeron con claridad, esta historia los unió todavía más a ellos, no por la pantalla, sino por la experiencia. Y es que la vulnerabilidad compartida crea lazos distintos. Cuando una figura pública se atreve a pedir ayuda sin artificios, el vínculo con su audiencia cambia para siempre. La conversación cruzó todo el mundo del espectáculo. En sets de rodaje, en salas de maquillaje, en reuniones de guión, se habló de lo ocurrido como un caso que demuestra cómo la visibilidad puede convertirse en herramienta. Del otro lado, los usuarios comunes encontraron una manera concreta de incidir. El día cerró con una certeza, la súplica de Afra no se perdió en el vacío. Encontró ecos, manos, abrazos digitales, recursos y tiempo. Y encontró, sobre todo, a Mert, que supo estar como muchos esperarían de quien camina a tu lado, presente, atento, sereno. Quizá por eso esta historia no fue un episodio más en la catarata de contenido diario. Se sostuvo durante horas y horas. Las plataformas no solo mostraron números, mostraron pertenencia. Cada comentario, por pequeño que fuera, alimentó la sensación de comunidad. Y esa comunidad hizo lo que las mejores comunidades hacen: cuidó, ordenó, acompañó. Mientras tanto, la niña que motivó el pedido siguió recibiendo la atención que necesita. Ese es el centro que no hay que perder de vista. Todo lo demás fue un movimiento de contención que rodeó esa necesidad. La pareja insistió en esa idea. Gracias por entender que lo principal es su salud y su bienestar. Así, la súplica original de Afra se convirtió en una pieza de memoria reciente. Un recordatorio de que la fama no te salva del miedo, pero puede ayudarte a conseguir ayuda si estás dispuesta a abrir el corazón. Y el corazón, anoche, se abrió de par en par. Desde aquí, en Escándalos de Series Turcas, no solo contamos lo que pasó, también nos sumamos a esa corriente de empatía, amplificando mensajes verificados y evitando la especulación inútil. Porque contar bien también es una forma de ayudar. Si se quedan con algo de esta historia, que sea esto. Detrás de cada luz hay una persona, y cada persona puede necesitarnos en algún momento. Hoy fueron Afra Saraoglu y Mert Ramazandemir quienes pidieron compañía. Mañana puede ser cualquiera. Lo esencial no cambia. La solidaridad llega lejos cuando se organiza y se sostiene. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si quieren apoyar nuestro trabajo y no perderse las próximas actualizaciones, recuerden suscribirse y compartir. Nos vemos en el próximo video, siempre aquí, en Escándalos de Series Turcas, para seguir de cerca todo aquello que nos conmueve y nos une.